eso, Ciro, y por eso te agradezco muchísimo el espacio, pues hay que elevar el costo, hay que evidenciar que este gobierno no es que sea igual. Ya ves como dicen que no somos iguales, no son iguales o son, pues bueno, pues hasta siguen utilizando pues el oficialismo todos los mecanismos a su alcance para amedrentar a la crítica. Y frente a eso que sigue, Ciro, pues no dejarnos, porque una democracia se acaba cuando los ciudadanos se resignan a no ejercer sus derechos, en primer lugar el derecho democrático a la crítica y a la libertad de expresión, por miedo ante el poder. El miedo es uno de los elementos fundamentales sobre los que sustenta todo régimen autoritario, y el que hoy nos gobierna, pues no es la excepción, Ciro, ¿no? Bueno, te tengo que hacer la pregunta porque te la tengo que hacer. ¿No estás sobredimensionando esto, Lorenzo? Pues mira, esas son las últimas. Entiendo la situación, los No, personajes, todo lo que se ha claro. vivido, pero te tengo que Sí. hacer esta pregunta. Por los hechos concretos en sí, ¿no lo estás Pues, sobredimensionando? pues Pero mira, un poco yo en creo que función de tu no, Ciro, testimonio. porque finalmente, a ver, si algo hubiera ocurrido efectivamente, pues desde hace 2 años, Ciro, hemos estado muchos en el centro, digamos, de la diana, de la Sí, descalificación y de la persecución del gobierno. sí, sí, Si sí. hubiera habido alguna irregularidad administrativa con el tipo de hoy que actuó y actuaba con intereses políticos, pues hombre, desde hace mucho tiempo se habría evidenciado. Por eso yo duermo muy tranquilo, ¿no? El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, ya anda poniendo sus barbas a remojar, anda paranoico, mis estimados pregoneros, porque debido a una nota en el Heraldo la semana pasada donde afirmaba su autor que la Fiscalía General de la República investiga irregularidades en su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral. Ahí tienen la nota por parte del Heraldo, todo esto lo presenta en su programa. El día de hoy Ciro Gómez Leiva y busca a Lorenzo Córdoba, que anda muy paranoico, anda muy enloquecido, porque dice ser una voz crítica del gobierno y que por eso lo están persiguiendo, por eso lo quieren intimidar. Ahí está Lorenzo Córdoba, ex consejero, presidente del INE, asegura que señalamientos a su gestión es por su postura contra elección judicial. Una de las características de todo régimen autoritario es tratar de intimidar, que hasta Ciro Gómez Leiva pues no le cree, mis estimados pioneros. Estás haciendo muchos aspavientos, demasiado rollo a todo esto cuando no hay nada concreto en tu contra. Así se lo dice hasta el mismo Ciro Gómez Leiva a Lorenzo Córdoba Vianello. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Esto fue lo que aconteció en esta entrevista. Hace 8 días, el viernes, se publicó en el Heraldo un texto extraño. Decía un texto en el que el título era: La Fiscalía General de la República investiga irregularidades cometidas en la gestión de Lorenzo Córdoba al frente del INE. Y ahí se decía que la responsable de la publicación y la investigación era una mujer de nombre Selene Joana Peña Chávez. Raro, porque parecía una nota, pero al final pues traía este crédito como si se tratara de una inserción pagada. Bueno, ahí quedó, nosotros le echamos un ojo, Manuel, no le dimos mayor importancia, pero ayer, en su columna de los jueves en el Universal, el propio Lorenzo Córdoba escribió sobre el tema, un texto titulado Intimidación, donde hace una serie de reflexiones sobre ese artículo, sobre el momento que se está viviendo, y además tenemos entendido que la cosa no ha parado ahí. Lorenzo Córdoba, gusto en saludarte. Buen día. Hola Ciro, qué gusto de saludarte, un verdadero privilegio es de nuevo estar contigo. Saludo también a Manuel. Hola Lorenzo, qué gusto. Bueno, a ver, pues ahora sí que por partes. Empecemos con tu texto de ayer y la referencia que haces a lo que se publicó la semana pasada, Lorenzo. Sí, Ciro, mira, yo creo que una de las características de todo régimen autoritario es utilizar los mecanismos del poder, los mecanismos del Estado que tiene a su alcance para tratar de intimidar, amedrentar, señalar y con ello procurar inhibir cualquier reflexión crítica a su gestión o a sus planteamientos. Esto
no digo nada nuevo, esa es una de las características del autoritarismo y que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo. Lo que preocupa es cuando esto se concreta. Y en efecto, pues bueno, es público que he sido una voz crítica a muchos de los planteamientos del gobierno, también he elogiado a algunos cuando estos lo merecen, pero particularmente en estos tiempos, pues digamos, difíciles para nuestra democracia, he sido una voz crítica particularmente en lo que tiene que ver con la elección de jueces y con la reforma al Poder Judicial. He sostenido en muchas ocasiones que no es democrático elegir jueces, aunque pueda parecer una paradoja en primera instancia, porque la elección es un mecanismo democrático. Y lo he explicado en muchos textos, en muchos espacios, en fin. Incluso esto ha merecido que en la propia conferencia mañanera, de la que solíamos, perdón, el plural, ser frecuentes mencionados, ¿no? Se haya incluso sostenido o afirmado que algunos de mis textos yo mentía. Es decir, Fernández Noroña hace relativamente poco, ni más ni menos el presidente del Senado, en un tono pues, en el que no ponía ningún argumento, sino meras descalificaciones, incluso ofensas, cretino me llamó, por sostener estos puntos. Mira, hasta ahí es parte, si quieres, de una crítica intensa. La mañanera ha sido señalada hasta por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un espacio de persecución y de intimidación de periodistas, ¿no? y del pensamiento crítico. Pero más allá de esto, hasta ahí no habría problema. El problema es cuando esto se traduce ya en amenazas directas que involucran a la Procuración de Justicia. Ya cuando el brazo penal se pone en marcha es porque pues ahí las cosas van de mal en peor. Y efectivamente, ya mencionabas este texto de la semana pasada, publicado en el Heraldo, como si fuera una nota, sin que el diario señalara que se trataba de una inserción pagada, pues hablaba de una acción penal en contra de varios de los servidores públicos del INE durante mi gestión. Esta periodista que mencionabas, presunta periodista, pues es una persona que no ha publicado nunca. Si buscas en internet, lo único que aparece es que es egresada de Mercadotecnia, y las fuentes del mismo diario me confirmaban eso, que se trataba de una inserción pagada, y que había sido contratada por una agencia de publicidad. Pues hasta ahí, digámoslo así, pues un mero acto de intimidación, señalando, insisto, que el brazo penal está moviéndose en contra de algunos servidores públicos cuando, primero, no hemos sido notificados ni siquiera de procedimientos administrativos. Normalmente, cuando hay alguna falta administrativa, las contralorías internas te citan a comparecer, escuchan tu parte y, si es el caso, se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades, al cabo del cual se da vista a la Fiscalía, es decir, ya al Ministerio Público para eventualmente el ejercicio de la acción penal. Aquí no ocurrió nada de eso. Ninguno de los funcionarios que se mencionan en esa nota, el exsecretario ejecutivo, Ciro Murayama, algún otro consejero que salió. Edmundo Jacobo, exactamente. Algún otro consejero que salió conmigo hace 2 años, la ex titular de la unidad de administración, pues ninguno de nosotros fue llamado a comparecer en ningún procedimiento. Por eso llamaba la atención, pero hasta ahí parecía una mera amenaza. La cosa se complica, Ciro, porque hemos tenido conocimiento el día de ayer que en efecto hay unos requerimientos internos oficiales, documentos oficiales a los que tuvimos acceso del INE, en los que se está solicitando información respecto de nuestra contratación como funcionarios públicos en su momento, y luego también todo lo que tiene que ver con la liquidación de la que por ley fuimos beneficiarios al término de nuestros mandatos, pero además haciendo referencia a un requerimiento de la Fiscalía General de la República, de un agente del Ministerio Público de dicha Fiscalía, con un número de expediente que, por cierto, coincide con el que fue mencionado en la nota periodística una semana atrás. Es decir, esa nota periodística que fue pagada por alguien y que se contrató a través de una agencia de publicidad tenía acceso a datos de una investigación penal que está en investigación. Hay una carpeta de investigación y por lo tanto todavía debería guardar la reserva, pero que alguien se interesó en publicar para mandar un mensaje que evidentemente es un mensaje de amedrentamiento político frente a quienes hemos sido críticos de alguna decisión de la actual administración o de la pasada. Y esto, pues, a ver, déjame. Sí, claro. Sí, déjame tratar de ordenar. Hace 8 días se publica como nota, lo que era una inserción,
titulada La Fiscalía General de la República investiga irregularidades cometidas en gestión de Lorenzo Córdoba al frente del INE. Eso la semana Exacto. pasada. Y en esa nota Ahí se tú me mencionaba un dices número de que expediente. ayer tú tuviste conocimiento por Sí. parte del INE, no de alguna autoridad, no de una fiscalía, sino del INE, de que te están solicitando información sobre tu contratación y tu No, liquidación. no a mí directamente, Ciro. A ver, primer dato. En la publicación del periódico se mencionaba un número de expediente. A lo que tuve Sí, sí, acceso sí. es a un documento interno en el que una oficina del INE le pide a otra que entregue documentación relativa a nuestra contratación y a nuestra liquidación, porque así se lo solicitó el Ministerio Público de la Federación, es decir, la Fiscalía General de la República, sí. en un expediente cuyo número coincide efectivamente con el que esa inserción pagada hace una semana pues mencionaba. Es decir, pues esa inserción pagada tenía información real, alguna filtración evidentemente de la Fiscalía General de la República, porque estos expedientes no son públicos hasta que no se notifica, digámoslo así, al investigado, digamos, ¿no? Claro, se le pasó a alguien que contrató una aparente nota en un medio, en lo que me parece evidentemente es un acto de intimidación desde pues quien tiene posibilidad de acceder a esos expedientes, es decir, desde el oficialismo. Ahora, nadie te ha notificado nada a ti. Desde que Cero. salí del INE, Ciro, desde hace más de 2 años, ya, ¿no? Saliste en nadie, sí, abril hace del unos días se 23. cumplieron 2 años justamente. Nadie me ha notificado ni del inicio de algún procedimiento administrativo al interior del INE del órgano interno de control. Y mira que hace 2 años el órgano interno de control estaba en manos de un titular que pues claramente tenía una intencionalidad política al estar allí, es decir, lo puso el morenismo para pues, ser una especie de cabeza de puente para pues amedrentar a quienes estamos entonces en la función del INE. Y digo esto pues porque, y se evidenció con el hecho de que pocos meses después, salió y se convirtió en el, ni más ni menos, en el director jurídico del gobierno del Estado de México. Pero bueno, ni aquel órgano interno de control, ni el titular que le sucedió, que era alguien que esa persona dejó en el cargo, ni el nuevo, que hace unos meses fue designado por la Cámara de Diputados, titular del órgano interno de control, me ha notificado de ningún tipo de procedimiento, ni me ha requerido ningún tipo de información, y sin embargo hay una investigación de la Fiscalía General de la República, que puede ocurrir, denuncias se presentan y es obligación de la Fiscalía investigar. Sí. Yo no digo, no tengo nada en contra de eso. Público, sí. Claro, lo que sí me preocupa, y bueno, me preocupa, lo que sí es un acto de intimidación, ¿no? Es, si me preocupara de todos los actos de intimidación, Ciro, pues estaría ya en el manicomio que he recibido. Pero bueno, lo que sí es de subrayar es que una investigación que debería llevarse en sigilo no solamente se hace pública, al menos en algunos de sus contenidos, el número del expediente en particular, a alguien que a través de un medio de una agencia de comunicación contrata un desplegado que se quiere hacer pasar como noticia, en lo que creo que si sumas todos estos elementos, pues es un intento por un lado, de desprestigio al que ya estamos acostumbrados, pero en un clarísimo acto, insisto, de amedrentamiento, como decía en mi artículo, de intimidación desde el poder para, pues, tratar de mandar mensajes. Aguas con quien critique al gobierno, porque así nos vamos a llevar. Bueno. Entonces, los hechos. 1, se publicó un texto extraño, vamos a llamarlo así, en la prensa la semana pasada. 2, en ese texto se hace referencia a un expediente del Ministerio Público en el cual estarían investigándote a ti y a otros exfuncionarios del INE. Y 3, moviéndote, tú sabrás cómo, alguien te acercó información de que en el INE están solicitando datos, están solicitando información sobre tu contratación, tu liquidación y no sé cuántas cosas más, Lorenzo. Esos son los hechos. En efecto. Ahora, bueno, si estuviéramos en un país... ¿eso qué? No, ante eso, bueno, pues yo creo que es importante varias cosas, Ciro. Ante eso, hacer público hechos que son verdaderamente ominosos y que demuestran pues, el uso faccioso de las instituciones de justicia, de procuración de justicia, para amedrentar a críticos o para cobrar venganzas. Por cierto,
como ocurrió hace unas semanas con el rector Graue y con el exdirector de la FES Aragón, a los que se les condenó una insensata reparación por un presunto daño moral de cantidades altas de dinero. 15 millones de Pero esto pesos a evidencia, cada uno. pero Y que ahí así, sigue, por lo pronto lograron sí, claro, detenerla claro, con un recurso, pero ahí frente a sigue. eso. Frente a eso, Ciro, y por eso te agradezco muchísimo el espacio, pues hay que elevar el costo, hay que evidenciar que este gobierno no es que sea igual, ya ves como dicen que no somos iguales, no son iguales o son, pues bueno, pues hasta siguen utilizando pues el oficialismo todos los mecanismos a su alcance para amedrentar a la crítica. Y frente a eso que sigue, Ciro, pues no dejarnos, porque una democracia se acaba cuando los ciudadanos se resignan a no ejercer sus derechos, en primer lugar el derecho democrático a la crítica y a la libertad de expresión, por miedo ante el poder. El miedo es uno de los elementos fundamentales sobre los que sustenta todo régimen autoritario, y el que hoy nos gobierna, pues no es la excepción, Ciro, ¿no? Bueno, te tengo que hacer la pregunta porque te la tengo que hacer. ¿No estás sobredimensionando esto, Lorenzo? Pues mira, esas son las últimas, Entiendo la situación, los no, personajes, todo lo que se ha claro, vivido, pero te tengo que sí. hacer esta pregunta por los hechos concretos en sí. ¿No lo estás Pues, sobredimensionando? pues mira, Un poco yo en creo que función de tu no, Ciro, testimonio. porque finalmente, a ver, si algo hubiera ocurrido efectivamente, pues desde hace 2 años, Ciro, hemos estado muchos en el centro, digamos, de la diana, de la Sí, descalificación y de la persecución del gobierno. sí, Si hubiera habido alguna irregularidad administrativa con el tipo de OIC que actuó y actuaba con intereses políticos, pues hombre, desde hace mucho tiempo se habría evidenciado. Por eso yo duermo muy tranquilo, ¿no? Desde hace mucho tiempo habrían lanzado todo el aparato del Estado. Llama la atención, Ciro, que esto ocurra en un momento en el que se está desarrollando una elección que ha sido muy polémica, respecto de la que ha sido un consistente crítico y respecto de la sí, que, pues justamente, pues hoy se están evidenciando pues, sus problemas, digamos, ¿no? Es una elección que no avanza bien, una elección respecto de la que el INE, la de los jueces me refiero, respecto de la que el INE sí, está sí, sí. esperando una participación de apenas el 10% y que demostraría que, como muchos sostuvimos, pues no solamente era insensata, sino es una reforma esta y la elección en consecuencia que se hizo mal. Es decir, la temporalidad no es un asunto menor, Ciro. Ese es mi punto. Sobre todo, Bueno, insisto, en el contexto en el que esto ocurre. Y creo que, mira, pues frente a todos los gobiernos autoritarios, pues hay que evidenciar los hechos y no menospreciarlos, porque no bueno. hacerlo al rato puede implicar que sea algo tarde. Y no es porque se trate de mí, ¿eh? Digo, yo soy un No, no, privilegiado no, no. y he tenido la posibilidad, digamos, de que hoy me invites a platicar, pero esto en muchos, para muchos, pues es una cosa ordinaria, y estos son actos, insisto, que buscan eso, amedrentar y mandar mensajes. No lo Bueno, hagan, y no solamente a quien va dirigido, sino en general, ¿no? Aguas con muy bien. meterse con los intereses porque puedes acabar pagando sumas millonarias o ser investigado por la fiscalía, ¿no? Oh, pues sí. Pues bueno, tenemos que cortar. Gracias. Pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos peruanos. Dicen que cuando pues te pones muy nervioso y simple y sencillamente ya estás esperando que te metan a la cárcel es porque algo hiciste. Ojalá que algún día prosperen estas investigaciones en contra de la gestión de Lorenzo Córdoba en el Instituto Nacional Electoral. Vimos lo descarado que era a favor del PRIAN y ahora él diciendo, sí, en Latinus, porque ahí trabaja ahora con Carlos Loret de Mola, con Víctor Trujillo Broso, con todos estos impresentables, con este medio crítico, mis estimados amigas y amigos pregoneros, para despotricar en contra de la 4T, en contra de la presidenta, en contra de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo esta elección en el Poder Judicial. Pero bueno, trabajas en Latinos, ya la gente sabe, pues, para quién sirves, para quién, prácticamente quién es tu jefe, quién te manda, Lorenzo Córdoba, pero bueno, él anda muy nervioso, tiene miedo de que lo metan a la cárcel. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó,
Ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Deje sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta videoinformación, de cómo hasta Ciro le dice, le cuestiona por qué estás pues prácticamente redimensionando todo esto como si te fueran a meter a la cárcel y no simple y sencillamente por una nota. Pero pues ya está, mis estimados perdónanos, solito se echó de cabeza. Una vez más, Lorenzo Córdoba Vianello. Nos vemos a la siguiente.